Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primeramente con todos los presentes que nos estén viendo en esta hora para poder realizar nuestro tema. Somos estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica de la carrera de Educación Inicial en Línea. Nuestro grupo está conformado por las siguientes compañeras: Gordillo Vergara Lady Alexandra, Guevara Chandú Lady Estefanía, Guamán Casanova Kerly y mi persona Guerrero Moreira Mónica Alexandra, de la cual vamos a realizar un pequeño podcast sobre el tema el impacto de la filosofía en la educación y en la formación académica y en respecto a nuestra vida diaria. A continuación, mi compañera Gordillo nos va a dar una pequeña introducción acerca de la filosofía. Claro, compañeras, buenas noches. El impacto de la asignatura de la filosofía de la educación en su formación académica y su vida personal. La educación es un pilar fundamental en la formación de individuos y sociedades, y su impacto trasciende al ámbito académico, la inclusión y la diversidad en el aula, que son temas centrales en la filosofía de la educación, ya que abordan la importancia de reconocer y valorar las diferencias individuales como un recurso enriquecedor para el aprendizaje a través de experiencias prácticas como talleres y actividades interactivas. Futuros educadores pueden explorar cómo crear ambientes donde todos los estudiantes se sientan aceptados y valorados. Estas experiencias no solo transforman la dinámica del aula, sino que también fomentan la empatía y el compromiso social, preparando a los docentes para generar un cambio significativo en sus comunidades. En este contexto, reflexionar sobre las experiencias de los estudiantes en prácticas nos permite entender el papel crucial que juegan en la promoción de una educación inclusiva y enriquecedora. Claro, tomando en cuenta la presentación de la opinión de la compañera, pues yo creo que la asignatura de la filosofía de la educación es una de las materias clave dentro de la información académica de los futuros educadores y profesionales del ámbito educativo. A través de ella, los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos sobre los principales pensadores y corrientes filosóficas que han moldeado la educación a lo largo de la historia, sino también desarrollan habilidades críticas y reflexivas que son fundamentales para su crecimiento, tanto académico como personal. Este impacto se refleja en varios niveles. En primer lugar, la filosofía de la educación brinda una comprensión profunda de los fundamentos epistemológicos, éticos, axiológicos de la enseñanza, permitiendo a los estudiantes cuestionar y analizar objetivos, métodos y fines de la educación, al abordar algunas preguntas esenciales como: ¿qué significa educar? ¿Cuál es el propósito de la educación en la sociedad? ¿Cómo incluye el conocimiento en el desarrollo humano? Esta asignatura desafía a los futuros profesionales a replantear sus concepciones sobre el acto educativo, empujándolos a adoptar enfoques más críticos y reflexivos sobre su papel en el aula y la sociedad. Desde el punto de vista académico, la filosofía de la educación promueve el desarrollo de habilidades de razonamiento lógico, argumentación y análisis, lo que enfoca no solo a la capacidad para abordar problemáticas educativas, sino también situaciones innovadoras y éticas. A continuación, Kerly, no sé si tú nos puedas aportar con algo sobre alguna idea personal sobre esta materia. Claro, compañeros. Acerca de la filosofía que estamos tratando en la vida personal, tiene la mayor conciencia de sí mismo. La filosofía nos invita a un profundo conocimiento que son los valores, las creencias, las motivaciones, la toma de decisiones más informadas, al desarrollar habilidades críticos,
evaluar diferentes opciones y tomar decisiones más conscientes y responsables. También tiene un fortalecimiento de las relaciones como la empatía, la tolerancia, el respeto por las diferentes opiniones de las demás personas. También nos facilita la convivencia, la relación más significativas entre sí. Y en resumen, la filosofía es una herramienta invaluable para el desarrollo integral, decir individual y igual grupalmente entre todas las personas. Sí, compañera Mónica, ¿y usted tal vez tenga alguna idea personal sobre esta asignatura? Sí, compañeras, les voy a dar un poquito acerca de mi opinión personal en este caso, sería. La filosofía nos hace crecer como personas y nos enseña a pensar libremente y a ponernos en el lugar de la otra persona, viendo las necesidades cognitivas que ellas tienen o poseen. Ponernos en el lugar del otro es importante e imprescindible porque podemos ponernos en el lugar de ser inclusivos, ser respetuosos, ser autoconscientes de su necesidad. En este caso, la filosofía nos da un impacto en nuestra vida, tanto en lo personal como en lo académico. Es el ejercicio de libertad, de la reflexión que nosotros podemos impartir en los desarrollos físicos, cognitivos, académicamente, de lo cual podemos realizarlos dentro del área académico o también fuera, en el área de nuestro trabajo, de nuestra vida o nuestro hogar, en este caso. ¿Por qué? El ponernos en el lugar de la otra persona nos hace conscientes y valorar lo que la otra persona sabe sobre el criterio que ésta tiene. Cuestionarnos sobre la filosofía es impartir un poco más allá, no solo en lo académico, sino también en lo personal, en la libertad de expresión. Compañera, ustedes que están aquí escuchándonos, ¿qué más nos pueden impartir? Bueno, yo en el ámbito personal, esta asignatura invita a los estudiantes a explorar cuestiones de éticas y existenciales que pueden influir en la vida diaria, ¿no? Al examinar las diferentes perspectivas sobre la educación y el papel del educador, los alumnos desarrollan una mayor conciencia de sí mismo y de su entorno, cultivando valores como la empatía y la responsabilidad social. Esto no solo transforma su manera de entender la educación, sino que también les motiva a ser agentes de cambio en sus comunidades. Tomando en cuenta las consideraciones de cada una de ustedes, en mi opinión personal, pues esta materia tiene un impacto transformador en la vida de nosotras como estudiantes, ya que al fomentar un pensamiento crítico y la autocracia y la reflexión, la filosofía de la educación nos ayuda a nosotras como futuras docentes a desarrollar una ciencia ética muy profunda, tanto para un papel como educadoras en una vida cotidiana. Las cuestiones filosóficas tal vez que surgen en este campo también nos influye una visión hacia más adelante nosotras como futuras docentes para guiar a los niños y fomentarles sobre todo el valor de la educación. Otra de las partes también muy importantes sería que como un resultado muchos estudiantes se dan cuenta que estas materias no solo les dotan herramientas para convertirse
convertirse en mejores profesionales, sino también en mejores seres humanos, más conscientes de su entorno y de su papel en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Por otro lado, también la filosofía de la educación permite a los estudiantes comprender la importancia del contexto sociocultural en el que se desarrolla la educación. Esta perspectiva crítica nos prepara a nosotras también para abordar retos complejos en un aula y en una diversidad cultural. Por ello también esto fomenta una actitud abierta y reflexiva muy importante para afrontar problemas del mundo contemporáneo. Kerly, también no sé si tú tal vez nos puedas contar alguna anécdota de tu vida sobre este tema que estamos tratando aquí en este podcast. Claro. Bueno, compañeros, mi anécdota que les voy a contar es que cuando yo tuve un proyecto del adulto mayor, en el cual teníamos diferentes compañeras, ¿no? Y hicimos diferentes grupos del adulto mayor, en el cual algunos adultos mayores no tenían la misma atención que los demás. Entonces, acerca de mi opinión, yo creo que todos somos iguales, todos tenemos que ser tratados por igual. Entonces, o sea, sí me sentía un poco molesta, ya que, o sea, nosotros estuvimos para darles la mejor atención a todos por igual, pero tenía diferentes compañeras que en realidad algunos sí les tomaba atención y a los demás no. Entonces, como la filosofía trata de los valores, de la empatía, entonces como que tenemos que tener un poquito más en cuenta en eso. Y esas compañeras, tal vez alguna más tiene alguna anécdota. Oh, sí, compañeras, yo tengo una anécdota sobre mi trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en lo que es ser bombero y nosotros siempre en vacaciones o los fines de semana hacemos talleres con los niños y nosotros les llamamos bomberitos junior. Pero nosotros tenemos un método de enseñanza bien estricto. Nosotros tenemos como una formación militar. Pero un día decidí que quería hacer un proyecto porque veía así como a los niños aburridos, como que, o sea, para ellos ser estrictos es demasiado difícil ya, porque ellos necesitan jugar, necesitan aprender con otros métodos. Entonces que decidí ir a hablar con mi jefe y le mostré un proyecto sobre la inclusión a través de un debate sobre la importancia de la diversidad y motivé a mis otros compañeros instructores y le propuse implementar un taller en una escuela para ver cómo nos iba, donde algunos niños con discapacidades no recibían el apoyo adecuado. Con la ayuda de la profesora y de varios compañeros, comencé a diseñar un taller donde donde promueve la inclusión a través de actividades interactivas y a través de juegos. La idea era no solo educar a los niños sobre la diversidad o sobre los temas que nosotros damos dentro de lo que es área bomberil, sino que también fomentar la empatía y la colaboración. El día del taller fui con mi equipo y llegamos con mucha energía y emoción. Comencé presentando las actividades de manera divertida, utilizando cuentos y dinámicas que hacía que todos se sintieran incluidos. Al final de la jornada, los niños estaban entusiasmados y se habían formado amistades inesperadas. Sin embargo, lo que realmente me impactó fue la reacción de los padres. Cuando ya terminó el taller, la reacción de los padres fueron que nos felicitaron, se acercaron y compartieron sus experiencias. Y nos agradecieron por haber creado un espacio donde sus hijos se sintieran aceptados y valorados. Y me di cuenta que la educación no solo transforma a los estudiantes, sino que también a las familias y comunidades. Al incluir el curso de filosofía de la educación, me sentí más motivada y aprendí que cada pequeño
cada pequeño cambio puede tener un gran impacto y que el compromiso del educador puede generar un cambio significativo en la sociedad. La verdad que me llama la atención mucho sus anécdotas y sobre todo comparto con Kerly el hecho de sentir como que un odio hacia otras personas cuando vemos que excluyen a diferentes personas de una actividad. Algo que yo les podría contar es que soy catequista, trabajo con 19 niños, 13 niños y 5 mujeres y una de ellas tiene discapacidad. Obviamente trabajar con más niños que niñas sí es un poquito demasiado complicado porque son demasiado hiperactivos. Se les dice hagan esto y son como que con ellos no es. Entonces, la anécdota es sobre la exclusión que le daban a esa niña. Le excluían es de todo. Cuando ellos estuvieron en Eucaristía, yo le pregunté a la catequista que iba con ellos, ¿y cómo trabajas con ella? Enséñame tu método para trabajar con ella, porque es la primera vez que yo voy a trabajar con una personita así, pero voy a poner de mi 100% para que se sienta en confianza en el grupo. Entonces ella me explicó su manera de trabajar, que le llevaba dibujitos, según la clase de encuentro y eso. Pero sí había niños que decían que por qué personas así tienen que estar en la catequesis, que por qué personas así tienen que hacer los sacramentos. Entonces fue cuando sí me enojaba mucho porque siempre la excluían. Ella como que trataba de acercarse a ellos y ellos como que se alejaban, decían, no, es que yo no quiero estar con ella, es que ella es así, ella es esto. Entonces fomenté una reflexión, sobre todo un pensamiento crítico, o sea, que ellos se pongan a pensar que si tuvieran a una hermana, que tampoco les gustaría a ellos que a sus hermanos les traten así. Entonces, como que en cada encuentro de catequesis traté de fomentarles el tema de la inclusión y para que la niña ya se sienta más en confianza, sobre todo porque era el primer año que yo trabajaba y ella me conocía a mí, entonces traté de incluirle en todo. Si íbamos de paseo, ella iba con nosotros. Si teníamos una actividad fuera del aula de catequesis, ella iba con nosotros. Entonces como que tanto hablar con los niños y todo e inculcarles sobre todo un pensamiento crítico sobre la inclusión, ellos entendieron que no estaba bien eso. Entonces, este año nuevamente me tocó volver a trabajar con ese grupo y hubo un cambio repentino. La apoyaban, le ayudaban a hacer sus tareas y en realidad es bonito ver la inclusión entre cada uno de ellos. No sé, Mónica, tal vez nos quiera contar algo en este podcast. Claro, compañero. Vamos a dar un poco de reflexión sería en este caso y comparto contigo, Lady, porque como madre comunitaria que soy, me he llevado 3 años anteriores y este año tal vez vuelva a ser madre comunitaria y en relación al año pasado, por el hecho de que había conflictos entre los niños y las niñas, no había esa correlación de compañerismo, no había la solidaridad entre muchos niños, porque en nuestro salón en específico teníamos, se puede decir que un 30% de los niños tenían dificultades de aprendizaje, dentro de eso bajos recursos económicos, y sí tenía también 2 niños con dificultades motoras, se puede decir, porque tenían mucha hiperactividad y el uno era autista, un niño de ellos era autista. Entonces teníamos el inconveniente en el que no había el compañerismo, había en este caso, la exclusión de ese niño para todas las actividades. No le llevaban al recreo, no le ayudaban a hacer las tareas, habían grupos de los niños que tenían que exponer y lo dejaba a un lado. Entonces nos hemos reunido con otras mamitas de la institución, de la cual pedimos al director que nos dé la oportunidad de hacer un pequeño
un pequeño convivir dentro de la institución, del cual hicimos un huerto y nos enfocamos con niños desde segundo año hasta séptimo año de educación básica. ¿Para qué? Para incluirlos a ser más solidarios, a ser más empáticos, a tener empatía por las personas de bajos recursos y las personas con dificultades. Entonces, al principio sí fue un poco duro porque no habíamos hecho esto. Años anteriores no teníamos estos inconvenientes con los niños y niñas en el plantel, pero en el año anterior sí batallamos mucho porque había mucha discriminación y eso dio un impacto para mí, algo negativo, de cual yo digo, un niño en ese sentido no debería, o sea, siempre los niños son inocentes en este caso, pero la verdad en esta vida se ve de todo, no simplemente son los adultos mayores, sino que también hoy en día están esta parte de erradicación dentro del área escolar. Entonces, lo cual nosotros hicimos un huerto dentro de la institución y comenzamos, claro, primero pataleando porque no sabíamos cómo correlacionar a los niños. Después hicimos grupos de 2 y de 3, poniendo niño, niña, niño, niña y niño, para hacerlos más empáticos y también que se relacionen con los niños que tenían problemas en este caso. Entonces, la inclusión ayudó mucho. Aquí también dentro del área de la filosofía, porque la filosofía es parte de la vida diaria. Si somos empáticos, si somos responsables, si somos críticos a nivel humanitario, se puede decir en este caso, respetuosos, podemos llegar a tener mejores resultados como personas. Eso es a base de lo que les puedo dar un poquito acerca de mi anécdota. Qué lindo, chicas. Me encantó haber compartido con ustedes y que ustedes hayan compartido conmigo sus anécdotas donde destacan cómo la filosofía de la educación no solo proporcionan herramientas teóricas, sino que también invita a los estudiantes a reflexionar sobre las experiencias personales y actuar en consecuencia. Al fomentar el pensamiento crítico, la empatía y el compromiso social, esta asignatura tiene un impacto profundo y duradero en la formación académica y personal de quienes las cursan. Yo creo que eso fue todo y muy lindo haber compartido con ustedes este podcast. Eso es todo a base de lo que nosotros podemos darles a conocer en este pequeño podcast. Agradecemos la atención que nos hayan prestado y esperándoles que haya sido de mucha información sobre nuestro tema, el impacto de la educación en la formación académica y en nuestra vida personal. Agradecemos mucho su atención. Que tengan una linda tarde. Gracias. Gracias.